Buen día, queridos estudiantes de Perspectiva Política Institucional. Hoy estamos en la clase del jueves 4 de junio, después del primer encuentro Zoom que efectivamente pudimos hacer la semana pasada, donde realmente nos conocimos de otra manera, si bien nos veníamos leyendo durante estos 2 primeros meses de clase, al menos pudimos vernos las caras y hacer un intercambio. Para mí fue muy provechoso, primero porque los pude ver, porque pude saber cómo le están pasando. Tenemos en claro que no todos tenemos la misma situación quizás de estabilidad económica y también de poder estar en un espacio que dispongamos de todo lo necesario para poder sostener las clases virtuales. Así que, bueno, fue interesante vernos y conocer las inquietudes de ustedes. Ahora bien, este video tiene la finalidad un poco de organizar lo visto hasta ahora y meternos de lleno en la última parte de este primer cuatrimestre, que sería la educación durante el peronismo. Pero para llegar a eso, vamos a hacer un pequeño recorrido sobre lo visto hasta ahora. Si yo tuviera que pensar en cómo organizar históricamente, desde el punto de vista educacional, a esta materia, nosotros tenemos un primer momento que tiene que ver con la conquista y la colonización. La conquista del continente americano por parte de los europeos comenzó en 1492 y el periodo de conquista se extiende aproximadamente hasta 1560. 1560 a 1810 nosotros nombramos a ese momento como periodo colonial. ¿Cuál es la diferencia entre conquista y colonia? La organización del saqueo. Desde 1492 a 1560 era un saqueo completamente desorganizado que descansaba solamente en manos de los conquistadores y adelantados que llegaban a América. Cuando los reyes de España principalmente se dan cuenta de esta desorganización, deciden armar estructuras de dominación político-administrativas para justamente organizar el saqueo en sus colonias. Bien, en estos momentos acompaña a esa mirada que trae España respecto de lo exótico que es América para ellos, trae también una forma de educar. ¿Existe educación en la colonia? Sí, existe educación. No está sistematizada y es para unos pocos. ¿Qué hay? Principalmente universidades o colegios universitarios. Bien, ¿a partir de cuándo comienzan a gestarse las universidades acá en América? Desde 1550, o sea, vean cómo, yo les dije 1560 termina el periodo de conquista, porque justamente es cuando se organiza muy fuerte el virreinato del Perú. Bueno, 10 años antes ya tenemos la primera universidad fundada justamente en Perú y también en Nuevo México, que son los dos grandes virreinatos que existen en ese momento, para educar una élite. ¿Qué se enseña en esas universidades? Dos grandes tipos de ciencias, teología y derecho. ¿Por qué? Porque son las ciencias necesarias, el pilar fundamental para justificar la dominación. ¿Bien? Durante los 2 siglos y medio que va a durar este periodo colonial, van a proliferar las universidades y va a existir también un sistema educativo de formación, si se quiere, en primeras letras, pero siempre estemos pensando esas primeras letras son las del mundo o las de Europa occidental y cristiana, ¿no? Porque, como sabrán, muchos de los pueblos originarios tenían su propio sistema educativo, tenían sus propios sistemas de escritura, excepto lo que es el Imperio Incaico, que no tenían escritura, pero desarrollaban otro tipo de comunicación, si se quiere, no oral, que eran los quipus, una serie de hilos y tendales para la contabilidad y demás, y el resto, como los guaraníes, por ejemplo, como todos los que quedan dentro del Imperio Azteca, que hay distintos pueblos y demás, porque era un gran imperio, todos tienen un sistema educativo gráfico, es decir, que se escribe. Bien, cuando yo hablo de sistematizar la educación durante la colonia, me estoy refiriendo a la imposición de un tipo de lectoescritura que traen los europeos acá. Quienes lo van a acercar a los sectores
populares, si se quiere, van a ser los jesuitas, pero les interesa apenas que algunos pocos conozcan esas letras o ese alfabeto que se trae de Europa. ¿Bien? Entonces no podemos hablar de una educación sistematizada para los sectores populares o empobrecidos o los sectores dominados. Sí tenemos que hablar de una educación diferenciada y elitista. ¿Bien? Esto llega aproximadamente hasta el periodo que nosotros reconocemos como de Revolución y Guerra, cuando empiezan todos los momentos de independencia entre 1810 y 1824, que ahí de alguna manera ya tenemos una élite nativa. Élite nativa quiere decir que no es de acá, sino que ha nacido en América, pero son los hijos de españoles, a los cuales nosotros llamamos criollos. Y la sociedad hacia 1810, el grueso de la población ya no es indígena. La mayoría son mestizos. De entre esos mestizos, hay muchos que son hijos, a veces no legítimos, de españoles que deciden educar a estos hijos. Entonces se va a abrir una nueva estructura educativa, pero que no va a tener vinculación con la sistematización de la educación. Van a estar las universidades, que ya para 1600 tenemos la Universidad de Córdoba, acá en lo que sería el territorio nacional, falta todavía para la de Buenos Aires. Tenemos el Colegio de San Carlos, que hoy es el Nacional Buenos Aires, y en esos espacios se mueve solamente la élite española y criolla. ¿Qué va a pasar con estos mestizos que están cercanos a la élite? Algunos de ellos van a acceder a la educación domiciliaria. Y en los cabildos, que los cabildos son como si fueran hoy las municipalidades nuestras, se va a impartir un tipo de alfabetización solamente en primeras letras y números a los sectores populares que así lo deseen, pero tienen que pagar. Es decir, es un sistema privado y por supuesto que los sectores más empobrecidos no pueden acceder ni siquiera a esa educación en primeras letras. Y el último de los grandes momentos de lo que va del periodo de conquista, colonización, independencias, hasta llegar a la formación del Estado Nacional Argentino en 1880, tiene que ver con ir pensando justamente un sistema educativo, o sea, sistematizar la educación, pero con un fin determinado, que es justamente acá donde me detengo porque es la mirada de la cátedra. Bien, entonces, organizando el periodo tenemos conquista, colonización, un tipo de educación completamente elitista, diferenciada y solamente ciencias jurídicas y teología. Llegamos a las guerras de independencia, 1810 a 1824, ya tenemos que estar pensando en educar a otro nuevo sector, pero tenemos que encontrar, o tienen que encontrar, un tipo de justificación ideológica para dejar afuera a unas mayorías. Y desde 1820-30 a 1880 tenemos otro momento educativo que es cuando se empieza a problematizar sobre la necesidad de educar a esas masas emergentes o esos sectores populares emergentes que todavía la élite, que ya es prácticamente una oligarquía nativa, todavía no termina de comprender qué es o quiénes son ese nuevo actor social. Bien, acá me detengo después de haber hecho este recorrido que llega hasta 1880. ¿Por qué me detengo acá? Porque acá es necesario comentar, discutir con ustedes la mirada posible que trae esta cátedra. Nosotros sostenemos que los estados utilizan a la educación como una herramienta o un instrumento de dominación, dirigido por las élites que integren ese estado. Ahora bien, tenemos que tener en claro cuál es la definición de estado y cuál es justamente el vínculo entre estado y educación. Un estado, por definición política, es un territorio determinado, es decir, con fronteras, una población que habita allí dentro, que comparte ciertos rasgos culturales, si se quiere, una administración y una organización de esa administración desde el punto de vista legislativo, judicial y ejecutivo. ¿Bien? Dicho esto, tenemos un gobierno, población, territorio determinado y
un aparato de violencia física legítima que pueden ser hoy todas las fuerzas de seguridad. ¿Bien? Entonces, con este concepto de Estado, quienes integran el gobierno o la administración pública tienen que dirigir a esa población que vive dentro de ese territorio. Pensemos que hacia 1880 o mediados del siglo XIX, la población que vive en este territorio es una población muy heterogénea. Una cosa es lo que sucede en el Río de la Plata, otra cosa es la que sucede en las capitales de las nacientes provincias y otra cosa es el interior. Es un mundo rural, completamente rural. ¿Quiénes habitan ese mundo rural? Bueno, justamente estos herederos del proceso de mestizaje que terminan siendo todos ellos sectores populares hijos de la gauchada, o muchos de ellos son gauchos, efectivamente. Entonces, ¿qué va a pasar? En principio, la discusión está en el interior o en las provincias del interior con quiénes son aquellas personas o aquella élite provinciana y en qué basan su dominación territorial. ¿Quiénes son? Y ahí aparece la figura del caudillo. Generalmente los caudillos son de origen criollo, es decir, hijos de españoles nacidos acá, hay mestizos también, y son, digamos, esa figura masculina generalmente que tiene ese ascendente, ese poder carismático sobre una gran cantidad de personas, y esa gran cantidad de personas en aquel entonces justamente son la gauchada. Entonces, se arman tropas. ¿Para qué? ¿Con qué fines? Con el fin justamente de o mantener un territorio determinado bajo el gobierno de este caudillo o expandir ese territorio. ¿Bien? ¿Y por qué digo esto? Porque va a ser de la mano de esta figura de los caudillos, que van a ser los primeros gobernadores de las primeras provincias argentinas, que se van a formar entre 1830 y 1850, estas provincias argentinas, los que empiecen a pensar en ese territorio determinado pequeño, que no es la nación, porque no existe nación, sino que están las provincias, van a estar pensando en un sistema educativo para los hijos de esa gauchada. ¿Y por qué? Tiene que ver justamente con el poder de dominación, el temor a que esa peonada, a que esa gauchada, en algún momento, porque son grupos de mercenarios en realidad, que basan su vínculo en esta cuestión carismática, pero no hay un sentimiento militante, si se quiere, no hay una formación profesional que les dé conciencia o que les permita decidir ser parte de esa tropa que sigue ese caudillo. ¿Bien? Entonces está el temor de que surja de entre las mismas tropas algún otro líder y que por oposición termine un levantamiento, saqueos o lo que fuera. Entonces se empieza a pensar en educar a los hijos de esa gauchada. Esto es un proceso que va, como les dije, 1830, 1850, 60, depende de la provincia que vayamos mirando. Y esto lo digo porque, acompañándonos con la bibliografía, está muy bien contado en el capítulo 2 y 3 de Adriana Puigros. ¿Bien? Ahora, para llegar a que esta mirada se traduzca a nivel nacional, tenemos que tener primero conformado un Estado Nacional argentino. Recordemos que nuestra Constitución es de 1853. Es la primera vez que las, en ese entonces, 14 provincias de la Confederación Argentina se reúnen y deciden escribir un documento fundacional, que es la Constitución, para decir somos nación. Eso sucede en 1853. Pero en 1854 Buenos Aires se retira de la Confederación, no acepta la Constitución y desde 1854 a 1862 Buenos Aires va a ser un estado aparte. Es la Confederación Argentina, 13 provincias y Buenos Aires por otro lado. ¿Por qué cuento todo esto? Para que vean que hacia 1860-70 todavía no estamos pensando en la Argentina como una nación o como un estado nacional. Bien, desde 1862, que tenemos el primer presidente de la Confederación Argentina, con Buenos Aires incluido, que va a ser Mitre, el Diario de la Nación, que de hecho funda el Diario de la Nación y crea el Colegio Militar, operación importante en la fundación de un Estado.
Desde 1862 hasta 1880 vamos a tener 3 presidencias que son las que van a terminar de configurar este aparato estatal a nivel nacional, que son Mitre, Sarmiento y Avellaneda. ¿Bien? Hacia 1880, ¿quién toma la presidencia de la Confederación, que va a ser votado por una élite porque no existe un sistema democrático como ahora? Julio Argentino Roca. Julio Argentino Roca viene de realizar la avanzada hacia la Patagonia, que va a dar como resultado lo que se conoce en historia como la conquista del desierto, que en realidad sabemos todos que no era un desierto porque vivían los pueblos originarios. En esa conquista, que si ustedes pudieron ver Aucalihuén, ese fragmento que yo les mandé, vieron que hay 14.000 originarios asesinados y traen a otros 10.000 caminando hacia el puerto de Buenos Aires, donde van a ser regalados como si fueran objetos. Es decir, esa es la mirada que tiene el criollo, es decir, ese español que ha nacido acá, respecto de lo originario. Y es ahí, con la consolidación de territorio, recuerden los elementos que yo les dije que tiene que tener un Estado, un territorio determinado, con una administración y un aparato represivo, que se termina de consolidar este Estado Nacional Argentino. ¿Por qué? Porque lo que hace Roca, la operación que hace Roca, es consolidar territorio. Esa campaña habrán visto en Aucalihuén, que fue financiada por Gran Bretaña, por supuesto se regaló gran parte de la Patagonia a británicos y el resto se repartió por sumas muy, muy precarias a la élite criolla, a la oligarquía terrateniente argentina, los Martínez de Hoz entre ellos, y ya veremos la lista de quiénes más. Le falta algo más a este Estado para consolidarse como Estado nacional. Hasta ese momento, el registro de la sociedad civil está en manos de la Iglesia. Es decir, cómo se movía esa sociedad, registro de nacimientos, de funciones, casamientos, lo que fuere pasaba por la Iglesia. ¿Qué va a hacer Roca? Le va a sacar ese poder de control hacia la sociedad civil que tiene la Iglesia y va a crear el registro civil de la nación. Es decir, el Estado tiene control pleno de la sociedad civil. Va a federalizar la capital, es decir, va a decir acá, en lo que fue capital federal hasta hace un tiempo, que ahora es Cava, acá van a estar las autoridades a nivel nacional. Este territorio capital federal es territorio nacional. ¿Bien? Y ahí viene justamente la discusión acerca de la sistematización de la educación como operación definitiva a nivel nacional que ya venían haciendo los caudillos en las provincias para consolidar y reafirmar ese poder de una oligarquía terrateniente elitista por sobre el resto de la población. Entonces, esto lo digo porque es la mirada de la cátedra. Veamos cómo se consolida un tipo de Estado nacional oligárquico hacia fines del siglo XIX y cómo va a instrumentar, cómo va a armar un tipo de educación que es funcional a sus necesidades. ¿Cuáles son sus necesidades? Eliminar al gaucho. ¿Qué se le enseña a esos hijos de la gauchada? Se les enseña principalmente primeras letras, pero simbología nacional. ¿Por qué? Porque hay que crear un sentimiento nacional. Y acá viene la diferencia entre Estado y nación. Una nación tiene como elementos comunes justamente una historia compartida o rasgos culturales compartidos. Por ejemplo, el pueblo gitano es una nación que no tiene Estado porque no consolidó territorio. Ahora bien, acá teníamos territorio consolidado, pero nos faltaba construir nación. ¿Qué va a hacer la escuela? Justamente va a ser el instrumento para consolidar nación. No solo tenemos los hijos de la gauchada, tenemos todos los inmigrantes que están llegando de Italia y de España a Buenos Aires hacia fines del siglo XIX, que ni siquiera conocen el idioma, y que no solo eso, el idioma, es decir, la lengua impuesta por los españoles, que tradicionalmente continúa al día de hoy, que es el castellano, tampoco se hablaba en todo el interior del país. Entonces, veamos cómo la sistematización de la educación fue, y sigue siendo, pero en ese momento fue funcional a esta élite para consolidar un sistema de dominación. Bien, esta es la primera parte. ¿Con qué acompañamos esto? Lo primero con
Germán Rama, que habla justamente de cómo se consolida este modelo excluyente en América Latina. Y si ven justamente en el texto, cuando habla de cuál es el imaginario ideológico para la exclusión, tenemos el primero y el segundo, que son justamente el designio divino y la clasificación jerarquizada de la población, que van a ser necesarios para justificar la exclusión durante todo el periodo colonial. Después tenemos el otro que es muy interesante, el tercero, que es justamente el que radica en esa exclusión según la adquisición de bienes, y que la adquisición de bienes da poder. Esto es en 1810, 1820, o sea, es el justificativo ideológico para esta segunda etapa que yo les fui mencionando. Y se está consolidando el capitalismo en el mundo, chicos. Ya pasó la revolución industrial, o sea, estamos en plena revolución industrial en realidad. Entonces se está consolidando el capitalismo en el mundo. Y ahí viene justamente la adquisición de bienes. Y para la última parte tenemos justamente esta cuestión de la diferenciación cultural que nos trae la ley 1420, común, gratuita, obligatoria para todos, no todos y todas ni todes. ¿Y qué es lo que está haciendo? Es completamente diferencial. El que va a esa escuela de la 1420 jamás piensa ni sueña en llegar a las universidades ni a los colegios universitarios. Bueno, hasta aquí la primera parte, video larguísimo. Ahora continuamos con otros para hacer un acercamiento al peronismo y meternos un poquito también en la 1420 antes.